Muy buen día, doctor Priori. Es un placer tener su presencia con nosotros en esta oportunidad. Agradecemos su tiempo para poder tener esta breve entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y de hecho, nosotros deseamos tener esta conversación con usted debido a su trayectoria en el derecho procesal, ¿no? Y basarnos en esta experiencia para poder analizar los aportes de la misma y también los aspectos fundamentales, cómo esto ha ido evolucionando y poder trasladar esto a nuestra audiencia. Quisiera preguntarle, ¿qué le motivó a desarrollar esta obra y qué aporte ofrece a la doctrina procesal? Bueno, como cuento en la presentación del libro, un grupo de colegas me animó a hacer una recopilación de ciertos artículos que había publicado durante los últimos 25 años. Entonces, lo que hice fue, aprovechando que este año cumplo 25 años como profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprovechar la ocasión y hacer una recopilación de los artículos que había escrito sobre el impacto que tiene la constitucionalización del derecho procesal en la concepción del proceso. Eso fue, digamos, lo que me motivó a poder hacer esta recopilación de artículos. Bastante interesante. Noto entonces de que ciertamente ha habido una evolución del proceso como tal en sentido estricto con el impacto de la corriente de la constitucionalización. Y entonces, en la obra, ¿qué aportes podemos ver que reflejen esto, a diferencia tal vez de otros libros de derecho procesal que podemos encontrar en la biblioteca? Bueno, a ver, creo que cada libro tiene un aporte significativo en la disciplina y en el modo de concebir el proceso y también la manera como el proceso puede coadyuvar a la protección de los derechos de los ciudadanos. Pero lo que creo que ofrece este libro es primero un desarrollo de una idea acerca de cómo es que la constitucionalización del proceso impacta directamente en el modo de concebir, en el modo de regular o incluso en el modo de implementarse el proceso concreto y específico donde los ciudadanos buscan proteger sus derechos. Creo que es un aporte en esa magnitud, es decir, en proponer una mirada diferente, pero a su vez que somete a crítica una visión que podríamos decir tradicional, pero al mismo tiempo que ofrece nuevos elementos de análisis y crítica para poder coadyuvar a la mejora del sistema de justicia en general. Definitivamente, yo considero de que si bien es cierto, el derecho se actualiza, ¿no?, de tal manera de que pueda llegar a ser más garantista frente a los problemas que podemos enfrentar como ciudadanos al recurrir al proceso judicial. Noto también de que es importante que nosotros podamos como académicos recurrir a bibliografía que haga un análisis a esto y de esta manera pues vemos que su obra, el proceso en el derecho constitucional, lo refleja. Es así que le consulto a lo largo de su trayectoria, tal vez como docente que me mencionó, son 25 años, ¿de qué manera ha evolucionado esta visión del proceso y la constitución, ¿no?, de la corriente de la constitucionalización? Sí, a ver, el derecho procesal específicamente ha vivido varias etapas en su desarrollo. Una etapa donde ha primado una visión absolutamente legalista y formalista, ¿no?, donde las partes y los jueces eran presas de las disposiciones legales, aun cuando era claro que estas disposiciones legales eran excesivamente formalistas o que incluso vulnerasen los derechos fundamentales de las partes. Y hemos vivido durante mucho tiempo este ritualismo de apego a la ley sin ser conscientes del modo como la ley afectaba los derechos fundamentales. Entonces, lo que el libro propone es
mirar el proceso no desde las reglas legales, no desde los formalismos, superarlos y más bien entender y explicar el proceso a partir de los derechos fundamentales que nos permitirán liberarnos del formalismo y incluso someter la ley a crítica a partir de estos derechos fundamentales. Pero también el derecho procesal ha sido presa de una visión abstracta, excesivamente dogmática. Casi habíamos construido y fuimos presa de una abstracción conceptual que, como un ejercicio mental e intelectual, podía llegar a ser sumamente interesante y hasta enriquecedor desde el punto de vista intelectual, pero un ejercicio que no era capaz de resolver los problemas de las personas, que no era capaz de aproximar el proceso a la gente, de poder contribuir a que el ciudadano pueda resolver específicamente su problema concreto. Creo que esta visión crítica nos permite someter también a juicio a esta mirada extremadamente abstracta y reclamarnos mirar el proceso a partir de las necesidades de los ciudadanos, a partir de la problemática social de nuestro país y de los reclamos que todos los ciudadanos, sin importar su procedencia económica, social, cultural, lingüística, de nacionalidad o de raza, puede encontrar en el proceso la vía constitucional y justa para la protección de sus derechos. Y ciertamente usted considera que la jurisprudencia constitucional forma parte de la transformación del derecho procesal. Yo creo que la jurisprudencia en general, tanto la que expide el Tribunal Constitucional como la que expide la Corte Suprema, resultan ser claves para poder resolver los problemas del ciudadano de a pie y para poder tener una mirada crítica del proceso, aportando soluciones desde los derechos fundamentales, rompiendo con este formalismo, un legalismo en la interpretación de las reglas procesales. Y creo que hay ejemplos concretos en los que la jurisprudencia ha hecho aportes significativos, ¿no? Basta poner como ejemplo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de resoluciones judiciales contra el Estado, donde a pesar de los intentos del legislador por obstaculizar la ejecución de una sentencia contra el Estado, la jurisprudencia ha sido firme, determinante y reiterativa en la línea por romper esas barreras. Y también la Corte Suprema. Sin embargo, es una jurisprudencia, ambas, la que ha logrado dar luchas significativas, pero creo que aún falta a veces por un temor a seguir lo que al pie de la letra dice la ley, y de otro lado también por falta de herramientas conceptuales, académicas, críticas, y este libro pretende aportar en esa línea, a poder ofrecer estas herramientas críticas que permitan justificadamente, obviamente, poder ir más allá de la ley en de los derechos fundamentales. ¿Considera usted algún otro caso de éxito en América Latina en cuanto a reformas procesales? Tal vez hay algún otro ejemplo que lo ha plasmado en el libro o le gustaría comentar. Creo que todos los países de Iberoamérica han tenido reformas en los últimos 25 años. Tanto en su sistema civil como en su sistema penal, algunos también en la ley procesal del trabajo o con la implementación de normas especiales para la protección de sus derechos fundamentales. Creo que sería muy difícil poner el ejemplo de una reforma procesal civil de éxito
porque creo que todas pueden tener puntos a favor y puntos desfavorables. Creo sí que a nivel de soft law, algo que ha revolucionado las reformas de América Latina y que ha servido de una fuente muy importante en línea de establecer objetivos claros y reglas claras, modelo, para poder hacer frente a las reformas de los sistemas de justicia, son las reglas de Brasilia, ¿no? Que son estas reglas pensadas en fomentar, facilitar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que en América Latina son miles. Entonces creo que si tenemos eso como norte, me parece que es un buen ejemplo de los pasos que tenemos que seguir en las reformas en América Latina. Interesante. ¿Y cuál usted considera que pueden ser los principales obstáculos que frenan una reforma integral de derecho procesal aquí en el Perú o a lo mejor de manera global? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, desde las universidades, comenzar a incorporar concepciones críticas a esta visión formalista y legalista. En segundo lugar, desde el plano político, tenemos que reivindicar y defender la importancia de la independencia del Poder Judicial y poder tratar a los jueces con la dignidad, la tranquilidad y la independencia que ellos requieren para poder realizar adecuadamente su labor. Insisto, los jueces de todas las instancias. En tercer lugar, creo que a veces nos olvidamos el rol que cumplen los abogados en el ejercicio profesional y en la importancia, en los éxitos o fracasos de las reformas. Creo que también cada acto que hace un abogado dentro de un proceso es una semilla que se siembra para el éxito o fracaso del sistema de justicia. Conductas que pueden considerarse dilatorias, exigencias formalistas, inercias también de parte de su actuar para poder hacer frente a las desigualdades que los abogados observamos o vemos al interior del proceso, creo que también contribuyen al éxito o fracaso de las reformas. Los jueces, para que tengan la valentía de asumir el rol que tienen como garantes en la tutela de los derechos de las personas, y por supuesto el legislador, que tiene que estar a la vanguardia de las reformas de los procesos en América Latina. Hemos tenido muchas reformas procesales en el Perú en los últimos años. Tenemos algunas tareas pendientes. La reforma, por ejemplo, al Código Procesal Civil es una reforma, es una tarea pendiente, y algo de lo que solemos no hablar, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, para pensar en un Poder Judicial sólido, fuerte, independiente, moderno y con particular sensibilidad en la tutela de los derechos de los ciudadanos. Creo que es algo que tenemos como tarea pendiente en el Perú. Me parece muy interesante lo que me comenta y precisamente mencionó alguna suerte de desafíos que vamos a enfrentar en la actualidad, y uno de ellos también es el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización. De hecho, a modo de comentario, el profesor Mauro Barberis, en su libro Separación de Poderes y Justicia Digital, precisamente menciona cómo es que ahora algunos jueces recurren a la inteligencia artificial para poder motivar sus sentencias o incluso hacer sus sentencias. Entonces, ¿cómo cree que impactan estos cambios, ¿no?, en la justicia y en la labor de los jueces, todo este auge de la inteligencia artificial, de la tecnología? Bien, la tecnología cambia permanentemente, evoluciona permanentemente. Y creo que es iluso o hasta negligente pensar que las mejoras en la tecnología no deberían impactar en el modo de prestar el servicio de justicia en el Perú. Pensemos solamente, a veces
lo olvidamos, la gran reforma que supuso dejar la máquina de escribir por la incorporación de las computadoras. Esto fue en su momento, se consideró un avance trascendental, ¿no? La tecnología seguirá avanzando y hay que ver el modo como la tecnología mejore la labor de los jueces, facilite el acceso a la justicia, pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede suponer la incorporación de la tecnología, ¿no? Creo, a mí me preocupa que a veces nos dejemos seducir por las modas, ¿no? Y sin mayor reflexión pretendamos hacer que estas nuevas tecnologías ingresen al proceso sin ser conscientes de los riesgos que pudieran tener. El caso de la inteligencia artificial es uno de ellos. Me parece muy bien que comencemos a pensar, que trabajemos ya en estudiar cómo hacer que la inteligencia artificial y en general los nuevos desafíos de la tecnología, los nuevos avances de la tecnología pueden ayudar a prestar de mejor manera el servicio de justicia, ¿no? De hecho, la incorporación del expediente judicial electrónico, la incorporación de los remates electrónicos, de las notificaciones electrónicas, han ayudado muchísimo a mejorar los problemas que el tiempo tenía en el proceso. Y el Poder Judicial, debemos decirlo también, ha sido muy proactivo en esto. Digamos, yo siempre diré que, gracias a Dios, el Poder Judicial se adelantó en su preocupación por la incorporación de la tecnología en el proceso y nos permitió que durante la pandemia pudiéramos tener audiencias, pudiéramos tener un servicio de justicia que no se paralizó, o que se adaptó rápidamente, porque tuvimos un grupo de jueces que fueron unos adelantados a su época y pensaron ya en ver cómo el expediente judicial electrónico, la tecnología, porque si no hubiera sido así, durante la pandemia hubiéramos sufrido el cierre absoluto del sistema de justicia. Si bien hubo tropiezos, evidentemente, y siempre los habrá cuando tratemos de incorporar la nueva tecnología a cualquier servicio, los avances que tuvo el Poder Judicial en su momento coadyuvaron mucho a que esos tropiezos fueran menores, ¿no? Todavía tenemos mucho por hacer, claro que sí. Debemos tener, o el Poder Judicial, los abogados también, los gremios de abogados, tener una preocupación y una mirada constante a estos nuevos desafíos de la tecnología, ¿no? Interesante, estimado. ¿Y cómo se podría incorporar, ¿no?, la tecnología en el proceso de la garantía de los derechos fundamentales? Es que ya se está incorporando, no es algo futuro, es algo que se viene dando, ¿no? Uh-huh. La tecnología se viene incorporando. A veces pensamos que no con la velocidad que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Pero también debemos entender que debemos actuar con prudencia, como decía hace un momento, ¿no? Tenemos que estar atentos para actuar lo más rápido posible, para incorporar la tecnología en el proceso y para tener también conciencia de los riesgos que esto puede generar. Por ejemplo, tenemos que preocuparnos en que la tecnología pueda facilitar el acceso a la justicia de nuestros ciudadanos. Sí, pero debemos tener conscientes que en el Perú hay muchas personas que no tienen acceso a Internet. Entonces, tratar de generalizar de esa manera la incorporación de la tecnología al proceso, si tenemos a un grupo de ciudadanos que no tienen acceso a Internet, en realidad estamos generando que la tecnología se convierta en una nueva barrera y no en una facilitación en el acceso. Entonces, tenemos que estar muy atentos, pero andar también con los cuidados necesarios, mirando de facilitar acceso y no de generar nuevas barreras. Me parece muy interesante el límite que ha dibujado con relación al acceso a la tecnología. Ya estamos prontos a terminar nuestra entrevista. Me gustaría hacerle un par de preguntas adicionales. Por ejemplo, noto que ahora el proceso en términos generales ha cambiado, por ejemplo, a cómo me lo han enseñado a mí en las aulas, porque claro, el derecho evoluciona día a día, pero también es cierto de que todas las cosas que nosotros
enfrentamos, ya sea a través del proceso o ya sea académicamente, es también una herencia que viene, ¿no?, de los estudios que se hicieron de manera internacional, como en la escuela italiana o en la escuela francesa. Me gustaría saber para usted en qué radica la importancia de esta herencia, ¿no? ¿Por qué es importante para el abogado de a pie, el abogado actual, no solamente basarse tal vez en los temas prácticos a los que puede recurrir para una litigación? ¿Y por qué es importante revisar esta importante, valga la redundancia, teoría? A ver, yo creo que hay un deber permanente en todos los abogados, que es el de estar actualizados, el de buscar una formación continua, permanente, constante. Estudiar, seguir estudiando, es un deber que tenemos todos los abogados. Uno no deja de estudiar, no debe dejar de estudiar cuando abandona las aulas. La sociedad, las leyes, el Estado, la cultura va cambiando. Y todo tiene un impacto en el quehacer de los abogados. Creo que es fundamental buscar siempre estar estudiando todo. Derecho, política, leer libros de literatura, ver películas, ir al teatro. Creo que forma parte de la conexión del abogado con la sociedad y de su entorno. Un abogado que deja de estudiar es un abogado que se desconecta de su sociedad, de su entorno y de su cultura. Y claro, los desafíos que cada caso le presentan al abogado son desafíos de su sociedad actual, de su entorno actual, de su país actual. Si el abogado cierra los libros el día que sale de la universidad, no tendrá posibilidad de entender el contexto de los conflictos que tiene que atender, no tendrá capacidad de comprender los conflictos que debe resolver y mucho menos tendrá en cuenta las herramientas o los conceptos para interpretar las normas en función de esa sociedad a la que ahora pertenece. Entonces, no es que el derecho evolucione o no. La palabra evolución puede ser una palabra poco equivocada. Es que la sociedad está en permanente cambio. Y si la sociedad está en permanente cambio, los profesionales que hemos sido formados o que estamos llamados para atender los problemas de esa sociedad, debemos ser capaces de comprenderla y entenderla y de contar con las herramientas adecuadas para interpretar los conflictos, los problemas, a las personas, pero además para tener las herramientas suficientes para poder darle contenido a la interpretación de las normas o para poder ofrecer soluciones nuevas a esos problemas que la sociedad nos plantea día a día. Uh-huh. Y en sus propias palabras, ¿por qué considera que un abogado debe continuar recurriendo en el transcurso de los años a la escuela italiana y a la escuela francesa en el proceso? A ver, no es que hay una sola escuela claro, en derecho procesal. Digamos, yo creo que hay muchas escuelas. uh-huh. La escuela italiana tuvo un protagonismo importantísimo durante el siglo XX.
como a fines del siglo XX otras escuelas han adquirido también importancia. Yo creo que en general es importante estar abierto a mirar lo que pasa en otras sociedades, en otras culturas, en otros países, por un solamente criterio de aproximación. Diría yo que lo que viene ocurriendo en Iberoamérica en los últimos años, a nivel de reformas, a nivel de críticas de la reforma, a nivel de jurisprudencia, a nivel de impactos que las reformas tienen en la sociedad o exigencias que la sociedad hace a la reforma, es importantísimo, ¿no? Vale la pena mirar lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando, lo que ha vivido Colombia, lo que ha vivido Bolivia, las reformas o el proceso de reformas en Argentina, la gran importancia que tuvo la reforma en España, como también es importante ver lo que ha pasado en Italia con la última reforma, con, digamos, el avance de sus estudios también tener en cuenta lo que pasa en Francia, en Alemania, en los propios países del Common Law. Creo que hacemos mal en pensar que una sola debe ser la fuente, ¿no? Hoy tenemos la gran ventaja de tener grandes facilidades de acceso a distintas fuentes de información y tenemos que aprovecharlas para poder acceder a la información, procesarlas críticamente y ver en qué medida esa información la podemos incorporar a nuestro país. Pero claro, para eso también tenemos que tener datos de nuestra realidad social. Tenemos que conocer tenemos que tener distintas fuentes de información sobre nuestro país, sobre nuestros ciudadanos, sobre nuestro sistema de justicia, para poder saber confrontar esa fuente de información con lo que pasa en otros países, ¿no? Perfecto, gracias por su respuesta. Y vamos a extenderle la última, que es, después de estos 25 años que usted nos comenta como docente, y también de reflexión, de estudio en el derecho procesal, ¿qué mensaje final le dejaría a nuestros lectores? Bueno, creo que lo importante es estudiar, seguir estudiando y ejercer la profesión en el ámbito en el que lo hagamos con mucha sensibilidad, con mucha empatía respecto de las personas que acceden o están en el sistema de justicia. Creo que de esa manera podemos actuar profesionalmente con capacidad académica suficiente, capacidad profesional suficiente, pero también le damos un sentido ético al servicio que prestamos. Muy bien, doctor Priori. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista, su conocimiento y sobre todo el poder contagiar esto a nuestra audiencia. Ha sido un honor conversar con usted y también muy a gusto de aprender de usted. Estamos seguros de que esta entrevista será de gran aporte para nuestro público. A nuestros lectores les agradecemos por acompañarnos en esta edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima.